noticias. Y ahora nos encontramos luego de este noticiero que nos da un panorama de la región norte del Perú. Nos encontramos como todos los lunes a las 8 de la mañana con Jorge Chávez Álvarez, economista reputado en el país, expresidente del Banco Central de Reserva y presidente de Maxi, una consultora nacional e internacional también de mucho prestigio. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Osvaldo, muy buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes de Willax. Y bueno, Jorge, ¿cómo terminó la semana y cómo empezamos la semana? Bueno, comenzamos con una buena noticia que la semana pasada se cerró la semana, que es 509.000 peruanos dejaron de ser pobres en el año 2012. Información del INEI que revela que hay una reducción progresiva de la pobreza año tras año. En este 2012 se ha reducido la pobreza en 2% respecto a lo que fue la pobreza, el índice de pobreza del año anterior. Esta es una noticia muy positiva y que también hay que reconocer que no se hubiese podido lograr si no la economía no hubiese crecido a tasas altas. O sea, el crecimiento económico es el fundamento para poder seguir reduciendo la pobreza. Ahora nos queda una tarea por delante, sobre todo en la pobreza rural. La cosa está más dura ahí y se requiere que la economía, primero que nada, siga creciendo. Y luego también los programas de lucha contra la pobreza, mejorarlos. Cada vez mejorar la eficiencia, porque ahí hay problemas de eficiencia, ¿no? Ahora, por el lado internacional, sí cerramos la semana con algunas novedades negativas, porque el Fondo Monetario Internacional anunció de que la economía mundial va a desacelerarse este año, o sea, no va a crecer 3.5% como lo había previsto hace solamente un mes atrás, sino 3.3%. Dos décimas menos, pero que implican, digamos, una señal, digamos, de que está mejorando el ambiente internacional. Esto se está reflejando en las exportaciones del Perú, que han caído, ¿no? Y que probablemente vamos a tener más problemas para tener una balanza positiva al cierre de año. ¿Crees que vamos a tener problemas? Sí. Sí, bueno, podemos pasar un poquito raspando. Pero sí, todavía pasamos. Así es. Pero tenemos las empresas peruanas que venden sus productos en el exterior cada vez tienen más problemas para poder asegurar su mercado. Colocar sus productos. Y ese es un tema que claro, preocupa, porque es indicativo de que, como dijimos la semana pasada, que la economía peruana está desacelerándose ya, desde una perspectiva de mediano plazo. De haber crecido a tasas del orden del 10, 9%, hemos pasado a un ritmo un poquito por encima de 6 y este año estaremos alrededor de 6. Entonces, pero hay que cuidar ese 6, porque si bajamos de 6 la cosa se pone más complicada, ¿no? Para poder seguir bajando la pobreza, reduciendo la pobreza, necesitamos seguir creciendo. Entonces yo diría que hay 4 frentes en los que hay que atacar, ¿no? En primer lugar... Ya viendo para futuro, hacia adelante. Así es. Ya dejaste tu balance de lo que pasó de esta semana y estás mirando hacia futuro. Hacia futuro, ¿qué cosa es lo que ves? Hacia futuro, somos muy sensibles a lo que sucede en China. Los síntomas de China son mixtos. Primer trimestre con una desaceleración de su Producto Bruto Interno, o sea, de haber tenido un esperado de 8% para el primer trimestre, creció 7.7%, un poco por debajo. En abril los índices mejoran, ¿no? Lo cual puede llevarnos a una situación... Pero a mediano plazo China tiene que desacelerarse, porque no puede ser que crezca al 8, 9%, indefinidamente, cuando Estados Unidos casi esté estancado y Europa está en recesión. Entonces, esa es una marcha, digamos, que no tiene vuelta, por más que haya una dinamización de la demanda interna Estados Unidos está estancado, no hay un crecimiento, o sea, es un crecimiento, pero no es sustantivo, no hace la diferencia, ¿no? Pero no es que esté en retroceso, pero sí hay como la palabra exacta es estancamiento. Es un crecimiento lento, pero que además está sostenido con pinzas, porque está sostenido con una política monetaria muy expansiva. Y eso tiene su límite. El ministro de Economía de Alemania acaba de anunciar de que para él, tanto en Europa como en Estados Unidos, el mayor peligro es el exceso de liquidez. Y ese exceso de liquidez es el mayor riesgo, digamos, ¿no? Es producto
de las políticas expansivas de carácter monetario y que vienen haciendo que la moneda, el euro se devalúe, que el dólar se devalúe. Hay una competencia entre el yen, el euro y el dólar, por cuál se evalúa más. Y ese escenario es negativo para todos. Ahora, ¿Estados Unidos puede ir retirando masa monetaria progresivamente? ¿Esa es la política? ¿O es más bien seguir expandiendo? No, la política en este momento es seguir expandiendo e ir reduciendo el déficit fiscal progresivamente, ¿no? O sea, es una política totalmente unilateral. Claro, es una apuesta muy complicada, riesgosa, muy ¿no? riesgosa. Y yo diría que eso no va a funcionar. En algún momento creo que va a haber una recaída en los Estados Unidos. No es ahora, porque todavía tiene cuerda la Reserva Federal para seguir emitiendo. Pero sí, el 2015, 2016 podrían ser años más complicados para Estados Unidos. Ahora, nosotros, cuando hemos evaluado el tema del crecimiento económico, mejor dicho, del decrecimiento de la pobreza, nos encontramos con un libro que ha publicado Richard Webb y además que lo ha difundido en varios artículos. El diario El Comercio este fin de semana cita este artículo de Richard Webb y nos dice que lo que era la pobreza más dura, como dijiste, termina hoy día moviéndose. Es decir, un poco la tesis es, hemos pasado 4 siglos de economía agraria con estancamiento y en los últimos 20 años lo que se ve es una dinámica muy fuerte, muy intensa, como resultado de la construcción de caminos, básicamente infraestructura vial, energía eléctrica, internet y un programa macroeconómico que impulsa el crecimiento. ¿Cómo has visto tú esta descripción o estos conceptos resultado de una investigación muy rigurosa de Richard Webb? Muy importante la contribución de Richard, porque hasta aquí se ha cuestionado mucho lo que se denomina modelo económico liberal peruano, pero en realidad el liberal yo creo que es más bien una economía mixta acá en Perú, y que ha venido funcionando bien. Y este libro, esta contribución de Richard, lo que hace es, digamos, entrar al detalle, porque ha hecho una muestra de distritos muy pobres, una muestra bastante grande, ¿no? 179 distritos. Y ahí se demuestra el alto impacto que han tenido todo este programa de caminos rurales que desde el año 95 aproximadamente comenzó a desarrollarse con una inversión con fondos del Banco Mundial y del BID, ¿no? que se elevan, bueno, son miles de millones de dólares que el Perú ha gastado y que se ha invertido, claro, y que ha atendido, digamos, toda una red de caminos rurales, y que el gran reto hacia el futuro es mantenerlo, porque en este momento no existe un mecanismo de financiación del mantenimiento. O sea, por cada dólar que tú inviertes en un camino rural necesitas invertir a lo largo de 5 años aproximadamente $4 más. Sí. O sea, para poder hacer mantenimiento rutinario y mantenimiento, digamos, de emergencia o periódico, ¿no? O sea, que no estaba tan descaminado el presidente Belaúnde cuando todo el mundo sonreía, cuando él decía, bueno, pues lo que tenemos que hacer es construir la marginal y construir más carreteras, etcétera. Y también Pedro Pablo Kuczynski en algunas disertaciones, incluso en su plan, un plancito que presentó, creo que cuando se presentó a la presidencia en las elecciones anteriores, plantea la construcción de un conjunto de carreteras de la costa hacia la sierra y también Castañeda una construcción de una transversal. ¿Esto se está haciendo, se está ejecutando o hay mucha lentitud en su ejecución? Claro, la carretera interandina ha sido recogida por el gobierno, o sea, se ha armado todo un paquete, pero viene caminando muy lento, ¿no? Entonces no se está viendo todavía el progreso en esos proyectos de carreteras que unirían toda la sierra en un paralelo de lo que es la carretera panamericana. Pero, digamos, volviendo a lo de Belaúnde, sí, me parece que Belaúnde efectivamente fue muy satirizado como un soñador, pero sin embargo está demostrando con el tiempo que fue pues un visionario y se dio cuenta de la importancia de la infraestructura para poder desarrollar, ¿no? Evidentemente que solo la infraestructura no basta, ¿no? Se requiere educación, se requiere otras cosas más, ¿no? Sí, pero justo el informe de Richard Webb dice que se ha invertido también en colegios, en educación. Así es. ¿No? Es decir, ha habido una acción
conjunta en educación, hay que infraestructura. subrayar algo, ¿no? Sí, en sí. educación, el Perú siempre, desde los años 60, ha sido un país con una muy buena cobertura educativa y se ha ido profundizando. Cada vez ha habido más colegios, ¿no? Pero, y en este momento es uno de los países que tiene mejor índice de cobertura educativa. El problema del Perú es la bajísima calidad de la educación, ¿no? Y en eso no ha cambiado, seguimos paupérrimos en América Latina y ese es el gran talón de Aquiles, digamos. Pero yo diría, en síntesis, también para aquellos que dicen, oye, tenemos que irnos hacia un modelo de valor agregado y abandonar la minería, ¿no? Abandonar el modelo primario exportador. Yo creo que ahí es un gran error porque así como reconocemos el impacto de los caminos rurales, tenemos que reconocer el impacto de la minería en haber reducido la pobreza justamente en esos distritos más pobres, que la gran mayoría de ellos son mineros, ¿no? Y es totalmente, digamos, inimaginable que la economía peruana haya crecido a tasas tan altas si no hubiese habido una minería que también creció a tasas muy altas y con inversiones muy fuertes. Porque está demostrado que la minería ha arrastrado a la metalmecánica, ha arrastrado a distintas ramas de actividades que generan valor agregado. La minería, casi el 94% de sus insumos actualmente los compra dentro del país. Son insumos nacionales. Antes, hace muchos años atrás, 10, 20 años atrás, era al revés, casi todo era importado. Lo mismo en las inversiones, o sea, los equipos que utiliza la minería, gran parte ahora, alrededor de un 40% proviene del Perú, son producidos en el Perú. Y el Perú está exportando equipamiento y maquinaria, inclusive para países mineros. A países mineros, a Chile, o de otros sectores, también está proveyendo a la pesquería o de otros países, o a la industria de otros países. Entonces ha habido un progreso muy grande en el Perú. El Perú ya no es un país primario exportador. Las cifras que muestra Richard Webb en pobreza están demostrando que hay un cambio radical. Y más bien, tampoco es un país desarrollado, evidentemente, pero ya somos un país en transición a un desarrollo industrial y quizás de servicios, porque también los servicios, a pesar que no ha habido una política de promoción del desarrollo de los servicios, de la competitividad de servicios, las empresas de servicios solas han hecho, digamos, bastante por volverse cada vez más competitivas. Y hoy en día, pues, consultoras peruanas, por ejemplo, o empresas de software en el Perú, o sea, que están desarrollando innovaciones muy interesantes que ya se están vendiendo en el mundo, ¿no? Innovadores peruanos que están colocando sus servicios en el mundo entero, ¿no? Pero sin embargo se necesita una política de Estado, ¿no? Entonces yo diría, para que podamos evitar que se desacelere la economía peruana y de esa manera podamos seguir reduciendo la pobreza, es imprescindible apoyar a que la minería siga creciendo. Así que los proyectos mineros, 48.000 millones en estos 10 años que están ahí en cartera, estos proyectos, varios de ellos, como ya está pasando, se retrasan o se paralizan, entonces corremos el riesgo de bajar a un 4% de crecimiento. Y esa diferencia haría, ¿no? Claro, haría que el desempleo aumente, que la pobreza comience a recrudecer, y ese es un tema en el cual tenemos que... Hay un tema sobre el que conversamos la semana pasada y sobre el cual he interrogado a varios economistas, ingenieros, como a Daniel Saba, entre otros, para mencionar a Eugenio de Medina, etcétera. Es el tema de la ley de consulta previa. Acá hay un debate porque, por un lado, todos coinciden, incluso Beatriz Merino ha declarado ayer que hay, por este tema de la ley de consulta previa, hay 30 proyectos de exploración en la selva peruana, de exploración de hidrocarburos que están paralizados. Y en la minería, hoy día todos se quieren declarar pueblos indígenas. Pero yo siempre digo, cuando hay buena voluntad, o sea, cuando hay voluntad democrática, la consulta previa se convierte en un diálogo de personas razonables. Pero cuando no hay buena voluntad, se produce la consulta previa en un espacio de confrontación, de invectivas, de enfrentamiento. ¿Cómo ves tú este tema? No sé si has tenido tiempo para darle un mayor estudio, una lectura más profunda. Bueno, sí, el
tema de consulta previa es un avance importante. Yo creo que haya consulta previa no, y que esté instituida es bueno. Es bueno, por sí. Lo que sí hay que señalar que en Perú, digamos, hay muchos pepes del vivo, ¿no? Que se organizan como si fueran comunidades campesinas, y digamos, la idea de una comunidad indígena es salvaguardar sus valores culturales, ¿no es cierto? Evitar que su medio ambiente sea deteriorado. Pero en la costa, por ejemplo, estamos viendo que las playas, por ejemplo, que todo el desarrollo de Asia se ha tenido que comprar a comunidades campesinas que no existían. Que no existían, ¿no? Que no existían. O sea, que han sido inventadas de la manga, han sacado debajo de la manga, ¿no? Y te cuento cómo fue. Yo conocí a uno de estos de una comunidad de Llanavilla. Fue una persona muy viva que supo que había una comunidad, se fue a los registros públicos, buscó la información, investigó y él mismo se reunió con un grupo de amigos y se convirtieron en la comunidad y se hicieron propietarios y comenzaron a vender. Es una viveza terrible, no sancionada, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es poner pues un límite, una frontera a esto, ¿no? Porque, digamos, hay que evitar que estos oportunistas de siempre, ¿no? Que tratan de sacar algo y además de hacer grandes fortunas, ¿no? Mercantilizando el tema de la comunidad, de tal manera de poner exigencias ahí que generan beneficios personales antes que beneficios a una verdadera comunidad. Porque una comunidad campesina lo que busca cuando tiene una relación con la minería o con una empresa extractora, lo que busca es negociar, porque lo que busca son sus intereses y en el diálogo se concilian los intereses, pero si tú vas no a buscar intereses, sino vas con la consigna no, entonces ya no hay diálogo. A mí me preocupa mucho esto porque está el futuro inmediato de la economía del país. Es decir, tú paralizas los proyectos en base a convertir cada consulta previa en una insurrección y entonces ya petardeaste las posibilidades del desarrollo económico. Así es. Otra cosa que ha contribuido muchísimo a reducir la pobreza, sobre todo en zonas rurales, es la mayor conectividad que hay hoy en día. O sea, hoy el Internet está llegando cada vez más, ¿no? A zonas rurales, y también las carreteras, ¿no? O sea, pero en telecomunicaciones, la televisión misma, o sea, que antes no llevaba, ahora está pues en todas partes del Perú, y todo eso es un avance importantísimo. Pero resta muchísimo por trabajar en reducir la pobreza rural, y ahí yo haría un llamado al gobierno a que redistribuya sus recursos de lucha contra la pobreza, sacándolos de zonas donde ya no hay pobreza o menos aún pobreza extrema y concentrando la mayor parte de los recursos para luchar contra la pobreza extrema, que está en las zonas rurales justamente, ¿no? Sí, una de las cosas que yo he percibido es que, por ejemplo, en las ciudades como Lima disminuye la pobreza, pero contradictoriamente aumenta el presupuesto del vaso de leche. O sea, si disminuye la pobreza, el número de beneficiarios del vaso de leche debería ir disminuyendo en la misma proporción, pero las madres, los comedores, las organizaciones del vaso de leche te exigen cada vez más presupuesto para un programa que parece que está totalmente lleno de filtraciones, ¿no? Así es. ¿Cómo corregir esto? ¿Cómo modificar esto? Habría que establecer una reforma desde el Congreso, desde el Ministerio de Inclusión Social, porque como tú dices, la pobreza está fundamentalmente en el campo, o más fuerte en el campo, y se requieren mayores esfuerzos en ese caso, ¿no? Este es un tema que yo creo que es corresponsabilidad de todos los partidos políticos, porque el gobierno de por sí hay que reconocer, y cualquier gobierno, porque el gobierno de Alan García tampoco se atrevió a hacerlo. Y sucesivamente le temen a sacar estos recursos de zonas donde ya no hay pobres. ¿Y por qué? Porque hay un tema de clientelismo político. O sea, son la mayoría de los votantes los que están concentrados en las ciudades, como Lima, ¿no? Y donde ya casi no hay menos pobres extremos, ¿no? Sin embargo, digamos, cuando llegas al poder dices, oye, yo no lo voy a hacer, que lo haga otro, ¿no? Entonces, tienen que ponerse de acuerdo todos. O sea, utilicen el acuerdo nacional para sentarse ahí y decir, bueno, miren, señores, todos vamos acá unánimemente, públicamente a decir, señores, esto ya cambió, el Perú tiene que vencer la pobreza extrema,
la pobreza extrema está en otras zonas y vamos a canalizar los recursos. Porque eso se presta mucho además a la corrupción, no de las señoras, sino de las empresas que son siempre las mismas que participan en las licitaciones, ¿no? Bueno, más allá de la mala distribución hay un problema de mala gestión, de inefectividad en el uso de los recursos dedicados a luchar contra la pobreza. Y hay un problema, yo diría que dentro del gobierno hay un déficit de gerencia, o sea, se necesita gente más experta en toma de decisiones, no necesariamente académicos, gente con experiencia en ONGs, es bueno, pueden aportar, pero más se necesita gente con capacidad de gestión. Gerentes de Estado. Gerentes de Estado, o sea, gente con formación para tomar decisiones. Y en el mundo académico hay hoy día facultades, maestrías, especialidades en ese tema de gerencia de Estado. Sí. Hay la Universidad Católica, por ejemplo, tiene no sé si pontificia todavía, pero sigue tiene un programa de maestría en gerencia social. Claro, pero una maestría entran 30 personas y lo que se necesita en el Perú es gerentes por miles, claro, ¿no? Claro, por miles. O sea, el desastre del gobierno de Susana Villarán es porque, entre otras cosas, aparte de no tener plan de gobierno, no tenía gerentes. Claro, ¿no? En realidad, lo que está faltando es un sistema de educación y capacitación para lo que es la carrera pública, ¿no? O sea, no necesitas tú crear una entidad estatal que sea la que forme a los oficiales que trabajan en el Estado, pero sí ordenar toda la oferta que está en el mercado y buscar que inducir la oferta hacia las disciplinas y las especialidades. Ahora, sin embargo, en países como Alemania e Israel, que tienen un Estado fuerte pero pequeño y muy vigoroso, el Estado se encarga, entre otras entidades privadas, de la capacitación de los funcionarios de Estado. Es una capacitación permanente, formación de gerencias y una renovación, una innovación de la actividad gerencial, ¿no? Claro, hay un esquema mixto ahí en Alemania, ¿no es cierto? Y que sí, puede ser, ¿por qué no? Pero digamos, la mayor parte de la oferta siempre va a estar por el lado privado y por lo tanto tiene que haber un trabajo armónico a través de un planeamiento. Hay que hacer un planeamiento estratégico que significa diálogo entre todos los agentes que participan de este mercado para buscar elevar la calidad, ¿no? Porque acá lo que estaba viendo es que uno ve las cifras internacionales, las universidades peruanas, con la justa la católica entra entre las 100 principales de América Latina y por su tamaño, ¿no? Pero hay universidades muy pequeñas, por ejemplo, en Chile, la Universidad de Ibáñez, por ejemplo, que es pequeñísima y sin embargo está en una posición mejor, lo cual quiere decir pues que en calidad estamos a la saga, ¿no? Para poder posicionarnos entre las mejores universidades, institutos superiores, nos falta muchísimo que trabajar. Hay que reformar todo este tema del CONAFU, esta prohibición de creación de universidades, como que esa es la manera de elevar la calidad. ¿Tú eres más bien estás a favor de que se levante esta restricción del CONAFU para que ingresen nuevas universidades que compitan y saquen del mercado aquellas que no tienen calidad? Por supuesto, yo creo que eso del CONAFU es una además que se presta a corrupción eso, ¿no? Porque que te dé una autorización para la universidad, bueno, digamos, no se presta para que haya malos manejos. ¿No es mejor, además, que las universidades que ya existen hagan alianzas con otras universidades poderosas del mundo, de prestigio, de tal manera que se transfiera conocimiento, se transfiera metodologías, se transfieran hasta bibliotecas virtuales y haya un intercambio de profesores, ¿no? No, las alianzas son fundamentales, pero digamos, ¿qué haces tú? Si Harvard, por ejemplo, quisiera crear acá una universidad y le dice que no, porque pero es una alianza, pues no queremos mejorarla, pero podría querer crearla. Yo creo que debería dejarse claro, a ¿no? que cree una universidad o digamos, si hay algún grupo digamos, educadores que quieran crear una universidad, deberían poder crearla, así que eso va a contribuir a elevar la calidad seguramente, y más bien lo que tenemos que hacer es evitar exigencias puramente de infraestructura, que es el tema dominante cuando se crean universidades y no se fijan en la calidad de los programas, en la calidad de los profesores, y aceptan que se creen universidades que no tienen la debida calidad de todos estos intangibles que son fundamentales. Ahora,
en un tema que es económico, académico. Las empresas mineras, como tú sabes, pagan el canon, eso lo sabemos todos, pero hay una parte del canon que va a las universidades. Y ese canon debería estar destinado justamente a la investigación de los temas de la biodiversidad y de la agricultura peruana, ¿no es cierto?, para justamente ayudar al desarrollo del sector agrario. Sin embargo, no hay un control, no se sabe en qué se gasta y hasta donde yo sé, básicamente se destina, como tú bien has dicho, a infraestructura, pero no a investigación aplicada, porque si el Perú es rico en biodiversidad, la idea es que justamente toda nuestra investigación científica esté vinculada a esa biodiversidad, que para darle un valor agregado, competitividad y calidad al producto, porque no lo conocemos. Por ejemplo, yo le dije hace años al presidente de la región Loreto, a Iván Vázquez, le dije, oye, acá estás tú promoviendo el camu camu, pero en Taiwán, esto hace 3 años, ¿no? En Taiwán ya están produciendo pastillas de camu camu y nosotros todavía estamos empezando a difundir su producción. ¿Cómo ves este tema? Porque por lo que yo percibo, para ti uno de los obstáculos fundamentales para el desarrollo del Perú a futuro es el tema educativo. Sí, lamentablemente no ha habido una política de educación superior en el Perú. Se ha privilegiado el tema de educación primaria y se ha olvidado el Ministerio de Educación y, bueno, la Asamblea de Rectores, CONAFU, que a mi criterio ese es un esquema de trabajo nocivo que no le ha hecho bien al desarrollo de la universidad en el Perú. Y las universidades concretamente en las zonas, en las regiones del Perú, las universidades públicas, sí, que son las que reciben el canon, así es, ¿no? Esas universidades, tú revisas lo que están haciendo en Cusco, en Cajamarca, en Ayacucho, ¿no? Están de espaldas a las necesidades del desarrollo de su región. Siguen formando abogados, siguen formando a cantidades, siguen formando administradores, hasta marqueteros, pero no están formando a la gente que se requiere. Por ejemplo, si yo tengo vocación para la agroindustria, entonces tengo que formar especialistas en agroindustria, ¿no? Y los productos que concretamente va a desarrollar la región, ¿no? Lo mismo pasa con la acuicultura, por decir, ¿no? La trucha la acuicultura, tienes que formar expertos en acuicultura, y así, ¿no? En cada disciplina, ¿no? Las universidades públicas requieren de una reforma, una intervención, digamos, con una asistencia técnica que dure por lo menos unos 4 años para hacer una reconversión de estas universidades. Jorge, en resumen, esta semana, en síntesis, alerta económica, ¿qué dice para esta semana en pocas palabras? Bueno, yo diría que tenemos la expectativa de recuperarnos para el segundo trimestre. El primer trimestre ha sido flojo, ¿no? Pero el próximo trimestre debería la economía reactivarse un poco. Tenemos una, digamos, opción con el gobierno de poder trabajar para que en el cierre del año tengamos... ¿Qué señales debe dar el gobierno? Yo creo que señales de que está dispuesto a introducir reformas en el Estado, reforma del Estado, mejora de eficiencia en el servicio público, mejora en lo que es todo lo que es capacitación, educación, señales también en lo que es, se están cayendo las exportaciones. Bueno, hay que gastar más en promover exportación. Somos de los países que menos promueve exportación en América Latina. Y yo creo que la labor que hace el Ministerio de Comercio Exterior y PROMPERÚ en ese sentido me parece positiva, pero con tan pocos recursos es poco lo que se puede hacer. Muy bien, fue Jorge Chávez Álvarez, director de Maxi-Mixi, y que tiene además un boletín virtual diario, Alerta Económica, que deberían todos leerlo. Y vamos a una pausa y regresamos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Osvaldo. Buenos días.